Muy buenos días a todos. Me complace nuevamente poder compartir este discernimiento bíblico de todos los domingos. Muy contento, como les decía. Día de hoy hemos traído un tema que en contadas ocasiones nosotros lo hemos mencionado, pero ahora un poquito vamos a profundizar sobre el propósito de las parábolas. A nombre del Patriarcado de la Nación Universal, permítame darles la más cordial bienvenida a todos y esperamos que lo que hoy vamos a poder compartir con todos ustedes sea de su agrado y más que todo, que lo podamos reflexionar cada uno de nosotros ya después de que terminemos la sesión del día de hoy. Bueno, como es costumbre, de los discernimientos bíblicos dominicales, les he traído unas diapositivas, una presentación sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Como les mencionaba, el propósito de las parábolas. En algunas ocasiones hemos dicho que las Sagradas Escrituras no se las debe leer a letra muerta, sino que las Sagradas Escrituras, como todo libro eh, todo libro que podríamos decir sagrado tiene la doble palabra, es decir, que se le debe dar una lectura adecuada de acuerdo a muchas veces lo que es la cábala. eh, Se le tiene que dar una lectura que en este caso la hacemos a la luz del gnosticismo. Pero hay una parte muy interesante en las Sagradas Escrituras, en Mateo, en el cual nos hace o nos recalca sobre este tema de cuál es el propósito de las parábolas y por qué la enseñanza fue dada a través de las parábolas. Eso por una parte. Y por otra parte nos hace reflexionar que cuando nuestro Señor Jesús el Cristo estaba predicando en Tierra Santa, que cuando nosotros leamos lo que a continuación les he preparado, nos vamos a dar cuenta que había dos grupos, podríamos decirlo de una manera sencilla. Un grupo que era un grupo selecto al cual nuestro Señor Jesús el Cristo no le explicaba a través de parábolas, sino que lo hacía de manera directa hacia ellos. Entonces, desde hace mucho tiempo siempre ha existido, ¿cierto? Un grupo selecto, el cual es, ¿cómo podríamos decirle? El cual es elegido, ellos mismos se eligieron prácticamente para que ellos puedan recibir la enseñanza de una manera, de una forma más directa. Bien, entonces, cuando nosotros estudiamos a Mateo en su capítulo 13, versículos del 10 al 17, nos damos cuenta de lo que les acabo de mencionar. Y para ponerles un poquito en contexto, antes de lo que vamos a hablar, es decir, en el versículo 10 al 17, en el mismo capítulo 13, pero unos versículos más anteriores a este que vamos a topar, nos habla de la parábola del sembrador. Entonces, en la parábola del sembrador, pues ahí está ejemplificado lo que quería decir nuestro Señor en relación al reino de los cielos, pero a través de la parábola del sembrador, que si ustedes son permanentes asistentes al discernimiento bíblico, nosotros en alguna ocasión ya topamos lo que es la parábola del sembrador. Entonces, una vez que él da la parábola del sembrador, viene este diálogo con los apóstoles, que dice lo siguiente. Entonces, dice así, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Miren que aquí
ellos se extrañan de que les hable de una forma alegórica, ¿sí? Porque a ellos les decía toda la sabiduría de manera directa. Entonces él le responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero aquí lo que les decía, ya hay una clara diferenciación de que a los apóstoles les entregaba la enseñanza de una forma y a las multitudes les entregaba de otra forma, a través de parábolas, a través de, de, de simbolismo. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué se da. ¿Y por qué es importante, por una parte, que nosotros entendamos esto? Que claramente las Sagradas Escrituras tienen la doble palabra, es decir, que para unos se les muestra de una manera y para otros, que podríamos decir, tienen la capacidad de percibir la doble palabra, se les dice de otra manera. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto? Que no todas las personas tienen la capacidad de asimilar la información de manera correcta. Por lo tanto, hay que saber llegar a las personas. Eso es aplicable para todos y cada uno de nosotros que en algún momento nosotros queremos compartir este conocimiento y debemos ser muy, eh, no sé si la palabra es cautos, porque no se tiene que ocultar nada, sino que debemos tener esa capacidad de poder llegar a la persona con lo que la persona te puede asimilar, más no con lo que tú quisieras decirle, porque todavía no está lista para poder asimilar esa información. Es lo mismo que pasa en este tema del propósito de las parábolas. Entonces, ¿qué nos dice a continuación de esto? En el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Ya? Repito, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Entonces, para poder asimilar la información, tú ya debes tener un desarrollo interior para poder asimilar. Entonces, mientras más tengas en tu interior, más la sabiduría llegará a ti. Por eso, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Por lo tanto, se requiere ya de cierto desarrollo interior, de cierta aprehensión de la sabiduría para que tú puedas tener más. Por lo tanto, ahí viene otra enseñanza que nosotros debemos llevar. Mientras menos hagamos nosotros la palabra, mientras menos la practiquemos, más nos vamos a alejar de la sabiduría. ¿Sí? Porque no estamos generando en nosotros ese algo que nos va a permitir crecer más. Por ponerles un ejemplo, cuando uno lee un libro de sabiduría, cuando uno lee un libro de Lobo Samael, uno lo lee, luego lo pone en práctica, y cuando lo pone en práctica, se generan más inquietudes espirituales dentro de uno. Entonces, ese es el que tiene, ¿no es cierto? Porque se le van generando más inquietudes producto de la práctica. Y esas inquietudes lo empujan a buscar más sabiduría. Pero si nosotros como estudiantes no hacemos nada, si nosotros no practicamos la palabra, entonces viene lo que dice a continuación en el mismo versículo 2. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Uno se entusiasma con estos estudios, ¿no es cierto? Y eh, va avanzando. Pero como esto no es de carrera, sino de tener mucha paciencia, mucha tenacidad, mucha disciplina, todo lo que nosotros aprendemos debemos llevarla
a la comprensión profunda de las cosas, para que esa comprensión nos dé a nosotros continuidad de propósitos de aquí en adelante. Porque si nosotros no comprendemos lo que nosotros queremos hacer, si nosotros no comprendemos el por qué debemos hacer las cosas, muy difícil nos vamos a sostener en el tiempo, en el camino espiritual. Y por eso, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, mientras menos hagamos, más nos vamos a alejar del camino espiritual. Porque lo dice, aún lo que tiene, le será quitado. De pronto a nosotros nos llega una información, nos llega una hoja volante y algo nos llama la atención de eso. Pero si no hacemos la palabra, aún ese poquito, ese anhelo, ese, ese, ese algo, ese llamado a nuestro interior, se pierde con él. Y esto no es solo, perdón, esto no es solo para las personas que, que de pronto le entregamos una volante o le decimos una palabra o llegamos con algo a esa persona con sabiduría, sino que también es para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí viene el autoanálisis, ¿no es cierto? En el cual uno debe preguntarse, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento para que se me cumpla lo que dice? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Continuamos entonces con lo que nos dice aquí en Mateo. Vamos ahora al versículo 13. Y dice, por eso les hablo por parábolas. ¿Ya? Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Ya? Entonces, es el tema del saber llegar. Muchas veces uno podría decirle a una persona de manera directa, pero no tiene la capacidad de percibir esa enseñanza. Entonces se le enseña a través de parábolas, a través de alegorías, ¿ya? Para que esa persona tome eso, haga su reflexión, ¿ya? Por medio de la práctica, tenga acceso a la sabiduría y pueda interpretar de manera adecuada esto. Porque de nada serviría de que a una persona se le pueda decir absolutamente todo si no tiene esa capacidad de discernimiento. Bien, estamos aquí admitiendo más personas. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Cuando decimos engrosado, quiere decir que no hemos dado cabida para que penetre esa influencia. Es decir, que el corazón es el simbolismo de ese anhelo espiritual, de algo, de ese anhelo de querer ser. Entonces, se ha engrosado con el tiempo. ¿Cómo se ha engrosado con el tiempo? Porque le hemos dado rienda suelta a la parte de la materia. Le hemos dado rienda suelta, en definitiva, a los efectos psicológicos, porque eso nos engrosa el corazón. Los efectos psicológicos nos engrosan el corazón, perdón. Los efectos psicológicos frenan los anhelos del espíritu, porque el ego lo que quiere es la satisfacción de sus propios intereses. Y eso está muy lejos de lo que es encarnar el alma. Eso está muy lejos de lo que nosotros podemos llamar felicidad. La ira lo que quiere es saciar
saciar lo que a su criterio está bien. Entonces, tanto de lo que nosotros nos hemos llenado de los defectos psicológicos, eso ha engrosado nuestro corazón. Hace que nuestra personalidad sea muy tosca. Una personalidad que, una personalidad que no puede percibir lo que es la conciencia. Ahora, eso no podemos nosotros de ninguna manera confundirlo, porque a veces uno dice, el gnóstico es el buenito, y si muestra una mejilla, le muestra la otra. La verdad que les tengo que decir que nosotros estudiamos para ser más sabios. Y la sabiduría nos va a permitir a nosotros discernir cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias, porque ante ciertas circunstancias debemos actuar con firmeza, con respeto, ¿sí? Con el respeto que se merece las personas, con el respeto que se merece la situación, pero lo hacemos con firmeza, con todo respeto, sin agredir a nadie, sino que nosotros expresamos nuestro punto de vista con esa firmeza de la conciencia. ¿Sí? Entonces dice así, y eso que les acabo de decir no es que sea engrosado el corazón, sino que decimos las cosas que tenemos que decir con mucho respeto, nada más. ¿Sí? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, con los oídos oyen pesadamente. ¿Ya? Es decir, no hay esa fluidez, no hay, no hay un adecuado flujo de esos efluvios que de los mundos superiores de conciencia nosotros podemos recibir. No se puede percibir con fluidez la sabiduría que viene a nosotros, porque tenemos los oídos pesados, ¿ya? Aquí nos está hablando de los sentidos. Y recuerden que los sentidos, el tacto, el oído y el olfato, nos ayudan para percibir las cosas del exterior. ¿Sí? Entonces, esa alegoría nos hace decir, nos hace entender que los oídos hacia el mundo exterior oyen pesadamente porque únicamente hemos estado enfocados en la parte de la materialidad. Y como se nos ha engrosado tanto el corazón, no hemos tenido la capacidad de darle un rinconcito dentro de nosotros a la sabiduría de lo alto, pues entonces nuestros oídos también se encuentran pesados y han cerrado sus ojos porque ha venido la oscuridad a nosotros. Producto de ese corazón engrosado, los oídos se nos ponen pesados y hemos entrado a la oscuridad porque hemos cerrado nuestros ojos. Fíjense en ustedes. Para que no vea con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Entonces fíjense que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, no le hemos dado cabida a los divino. Y con los oídos oyen pesadamente, es decir, que no hay esa fluidez de la palabra de lo alto. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. ¿Sí? Entonces, el que sana es el Cristo. Entonces no ha habido esa apertura de parte nuestra para que no se engrose el corazón ni se atrofie nuestro entendimiento, que es el símbolo de los sentidos. Entonces, si nosotros no tenemos esa apertura, Él no nos puede sanar, porque nosotros mismos
nos hemos encargado de engrosar los sentidos. Y nos dice, aquí, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque acordémonos que está hablando a los apóstoles. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Entonces, aquí podemos nosotros nuevamente rectificar, o no rectificar, sino podemos retomar lo que habíamos hablado en un inicio. Que siempre habrá un grupo selecto que es el que puede entender estas palabras. Y ese grupo selecto, ¿cómo se forma? En base al propio trabajo interior. Porque recuerden lo que decía anteriormente. Decía, porque a cualquiera que tiene se le dará. Uno mismo, uno mismo se forja ese destino referente a poder pertenecer a ese grupo selecto que pueden tener acceso a la sabiduría. Entonces nosotros lo que debemos hacer es poner en práctica para que se nos abran los sentidos. Entonces, ya una vez que nuestro Señor el Cristo les dice a los apóstoles por qué a unos les habla de una manera y por qué a otros les habla de otra manera, porque ciertamente no todos están preparados para recibir esto. ¿Por qué? Porque se tiene el corazón engrosado y los sentidos atrofiados, es decir, la capacidad de percibir las cosas del espíritu. No hay esa capacidad de poder valorar. En otra cita bíblica dice, no echéis perlas a los cerdos. Es lo mismo que estamos hablando en este momento. No podemos nosotros llegar con algo que las personas no están en capacidad de poder percibir. Entonces, nosotros debemos de alguna manera saber llegar con las palabras adecuadas, ¿ya? Y en esa época lo que utilizó nuestro Señor Cristo es a través de las parábolas para poder de alguna manera tratar de penetrar en ese corazón engrosado, en esos sentidos que no les permitían ver la luz. Entonces, él explica ya a su grupo selecto la parábola del sembrador. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, está refiriendo a los discípulos. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerden que inicialmente les había dicho que nuestro Señor Jesucristo había expresado la parábola del sembrador a todas las multitudes, ¿ya? Y luego, ya después de que hizo eso, con sus apóstoles, aparte ahí le viene este diálogo del propósito de las parábolas, y solo a ellos les empieza a develar qué es lo que significa. Entonces, en esta parte del sembrador, es muy importante de que nosotros reflexionemos y veamos en dónde estamos. Porque dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De pronto, en algunas ocasiones nosotros podemos llegar con una voz de aliento hacia alguna persona, con algún consejo, con algo.
y a esa persona algo le suena de lo que nosotros le podemos decir. O le puede llegar un volante, una promoción, y algo le suena. Pero viene el malo. ¿Cuál es el malo? Lo que tenemos en nuestro interior, ese hombre, esa mujer psicológica rendida ante los defectos. Porque recuerden que los defectos tienen sus propios intereses, que están muy aparte de la conquista del alma, de las virtudes del alma. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa pequeña inquietud que fue sembrada, el ego lo arrebata. Y continúa. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Por eso la insistencia que hemos hecho en continuos encuentros que hemos tenido a través de los discernimientos, en que nosotros debemos comprender el por qué y el para qué hacemos las cosas. Esos nos van a dar a nosotros las raíces para que en un futuro nosotros no decaigamos. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es decir, a veces uno llega a eso a nosotros, uno se entusiasma, ¿no es cierto? Pero como no ha sembrado esas raíces fuertes en base a la comprensión, en base a la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia, ese entusiasmo le dura poco. Pues al venir la aflicción, que son las pruebas que nosotros, a los cuales nosotros vamos a ser sometidos, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persecución por causa de la palabra es que uno empieza a cambiar su parte psicológica y los intereses de uno ya empiezan a cambiar. Entonces el círculo que de pronto en un momento determinado le rodea, pues ve ese cambio y a muchos no les gusta. Y uno es señalado, ¿no es cierto? Uno es señalado. Uno es, y no es que sea la persecución sea que te, ¿cómo les podría decir? Muchas veces inclusive esa persecución no es tan directa, sino que muchas veces es de forma indirecta. De pronto ya no te invitan a ciertos lugares, de pronto si tú tenías una conversación continua con alguien, de pronto te deja de hablar porque ya no comparten los mismos intereses, ¿ya? De pronto uno en algún tema en específico que se topa en una conversación, uno tiene ya una nueva propuesta, una nueva forma de pensar, de pronto eso ya no encaja con la manera de pensar de las otras personas y por ley de magnetismo pues ya no nos llama la atención estar en ese mismo grupo, bueno, etcétera, 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 ¿ya? Pero como uno no ha sembrado raíces fuertes, es decir, no comprende la importancia del por qué y para qué está haciendo las cosas, viene uno tropieza y se sale de la corriente espiritual. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes, los afanes de este siglo, todas las distracciones que podemos tener, esos son los espinos, los afanes que tenemos. Entonces, mire, cuando uno habla de espinos es algo que te pica, ¿no es cierto? Entonces, la materialidad que nos rodea muchas veces nos saca de ese hombre, de esa mujer equilibrada, porque hemos dicho muchas veces que nosotros necesitamos de la parte material, ¿sí? Vestirnos, alimentarnos, tener para nuestras necesidades, para movilizarnos, obviamente se necesita eso. Pero ya cuando nos salimos de ese equilibrio y empezamos a perseguir, pero de manera afanosa, las cosas de la materia, ¿cierto? Dice, ahí dice, y se hace infructuosa la palabra. ¿Ya? Oímos,
y no da fruto. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno, es decir, la multiplica. ¿Y qué es multiplicar la palabra? Es hacerla dentro de cada uno. Eso es multiplicar la palabra. Porque al que tiene se le dará más, es lo que nos dice en el versículo 12 de este capítulo 13. Al que tiene se le dará más. Eso es lo que dice aquí. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, se va multiplicando dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que, ¿qué podemos aprender de lo que hoy hemos nosotros eh, podido tener acceso en este discernimiento bíblico? Lo primero que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que siempre existirá ese grupo selecto, que es el que entiende. ¿Y por qué entiende? Porque se ha preocupado por hacer suya la palabra, es decir, la ha aplicado. Y a medida que uno va aplicando la palabra, se va generando en nosotros mayores inquietudes. Es decir, el que tiene se le dará más. ¿Ya? Y el que no tiene, el poco que tiene, lo poco se le será quitado. Entonces, de pronto, ese llamado interior que un momento alguno de nosotros sintió, si uno no practica, si no pone en práctica la palabra, ese anhelo con el tiempo se esfumará. Por otro lado, debemos reflexionar en qué parte de, de la parábola del sembrador estamos. ¿Sí? Si somos los que no entendemos, si somos aquellos que únicamente nos encantamos por un momento, pero como no practicamos, eso con el tiempo se pierde. Somos de aquellos que el afán de este siglo, es decir, que nos dejamos absorber por la vida común y corriente, o somos aquellos que que entendemos, que practicamos, damos los frutos y los multiplicamos dentro de cada uno de nosotros. Bien, de mi parte yo les agradezco infinitamente que hayamos podido compartir este discernimiento bíblico. Los esperamos el próximo domingo con otro tema de vital importancia. Y recuerden que lo más importante que nosotros podemos hacer es llevar esta enseñanza a nuestra propia reflexión, comprenderla, entenderla en lo más profundo de nosotros y poner en práctica todo lo que nosotros hemos podido recibir, porque únicamente la práctica nos va a permitir que en nuestro interior nazca la sabiduría, nazca el amor, y eso nos va a permitir tener una vida diferente, una vida más ceñida a la parte espiritual. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Un feliz inicio de semana. Paz y bendición.